Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Jueces, así que busquen en sus Biblias el libro de Jueces, la lectura para esta mañana. Está en el libro de Jueces, capítulo 8. Búsquenla en el capítulo 8, en su teléfono, en su Biblia, compártala con su hermano, al que no tiene, para que podamos darle lectura a este versículo del capítulo de Jueces, capítulo 8, versículo 23, y dice así: Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mis hijos os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Amoroso Padre, compasivo, Padre que nos das las bendiciones y el maravilloso privilegio de poder estar en tu casa de oración. Gracias, amoroso Dios, porque permites que podamos hacerlo libremente. Gracias porque podemos llegar, Padre bendito, libremente a tu trono de gracia y de misericordia para con nosotros. Permite, amado Dios, que tu Santo Espíritu pueda gobernar este lugar. Que la presencia suya, Señor, sea la presencia más alta, la compañía de sus santos ángeles, y que todo lo que hagamos sea simplemente para honrar tu nombre. Saca todo, querido Padre, todo lo que nos impida tener contacto directamente con el cielo. Y que las palabras, Señor, desde lo alto sean palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Bendice grandemente, Señor, al predicador de esta mañana. Permite, Señor amado, que las palabras que Él trae sean palabras del cielo, inspiradas por ti, para que puedan hacer eco en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, por todo lo que nos das y por lo que nos regalas. Y permite, amado Dios, que todos estos méritos no son de nosotros, sino que son méritos de tu Hijo, amado Jesús. En Él nos levantamos confiados. Amén. Les saludo a cada uno de ustedes esta mañana, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado y que este momento sea un momento de reflexión, un momento en que estemos conectados con la presencia del Señor a través del estudio de su palabra. Nuestro hermano Carlos leía allí la lectura bíblica que nos invitaba ya a tomar una decisión de quién es el que debe señorear en nuestro corazón. Y allí la palabra de Dios nos invita a que debe ser nuestro Señor, Jehová, el que debe reinar y el que debe señorear en cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿a quién o de quién vinieron esas palabras? ¿Se recuerda
lo que leyó el hermano Carlos de un personaje. Y ese personaje bíblico era Gedeón. Y es de él en quien nosotros vamos a reflexionar en esta mañana. Para eso, ¿cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? ¿Puedo ver sus Biblias? A ver, que estén allí la Biblia en alto, porque la vamos a ocupar a través de la historia de Gedeón. Y mientras usted va buscando allí el capítulo 6 del libro de Jueces, que es donde está esta historia, yo quiero mencionarles que en el último tiempo se han hecho muy populares en las plataformas donde uno puede ver películas. Se han hecho populares las miniseries, que son estas series que tienen alrededor de unos entre 5 a 10 capítulos o episodios, y que van narrando allí una trama de lo que el autor de esa serie quiere transmitir. Hoy día nos vamos a sumergir en una miniserie, pero a través de las Sagradas Escrituras. Y esta miniserie yo la he determinado con algunos capítulos o episodios. El primer episodio, que va a estar vinculado al capítulo 6 del libro de Jueces, se llama La situación de Israel. Entonces, para conocer un poquito del personaje Gedeón, del cual el libro de Jueces habla allí en un par de capítulos, pero que tiene una enseñanza importantísima para nuestra vida, el Señor nos va a mostrar primero cuál era la situación del pueblo de Israel. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios para que podamos comprender cuál era la situación que le tocó vivir a este personaje, que incluso está registrado allí en la galería de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Entonces, lo primero que nos dice allí el capítulo 6 de Jueces es lo siguiente. Dice, los hijos de Israel hicieron ¿qué cosa? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces ya este primer episodio no va a empezar bien, porque nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No se estaban portando bien. Sus conductas, sus decisiones, su adoración no estaba en el camino correcto, sino que habían decidido ir en pos de otros dioses. Y eso no traía la bendición de Dios para sus vidas, por lo cual dice, Jehová tomó una decisión y los entregó en manos de un pueblo el cual no le tenía para nada buena al pueblo de Israel, que eran los madianitas. Entonces, la mano de Madián, dice la palabra de Dios, fue prevaleciendo, porque cuando la bendición de Dios se aparta de la vida de sus hijos, entonces comienzan los problemas. Y la mano de Madián, este pueblo belicoso que en realidad no estaba contento con la presencia del pueblo de Israel en ese lugar, avanzaba, traía todos sus campamentos, traía todos sus animales y arrasaban, dice la palabra de Dios, usted puede ir leyendo, dice arrasaban como langostas. Imagínense el pueblo de Israel allí cultivando y después venía un enemigo y ¿qué es lo que hacía? Arrasaba con todo. No podían comer el fruto de aquello que habían sembrado. Al punto que dice la palabra de Dios que fue tal el caos que generaba allí en Israel, verso 2, dice que por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces debían estar alerta. Tenían que construir en lugares altos por allí, en las cuevas, en los montes, para poder alejarse de esta invasión que venía cada vez que ellos querían
cosechar algún fruto o ya su ganado estaba grandecito, venían y lo arrasaban todo. ¿Por qué? Porque la bendición y la protección de Dios no estaba con ellos. Porque ellos habían tomado decisiones de apartar a Jehová de sus caminos. Entonces, cuando vienen los problemas, ocurre que comúnmente los seres humanos decimos: pero Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y muchas veces renegamos del Señor. Y el pueblo de Israel decía: Señor, ¿por qué nos pasan estas calamidades si somos tu pueblo? Sin embargo, el Señor también les quiere recordar algo. Y el Señor les recordaba de que Él es el que lo había sacado de Egipto. Él es el que lo había sacado de la casa de servidumbre. Él es el que lo había rescatado para ponerlo en un lugar mejor. Y ahora que ellos estaban en un lugar mejor, ¿qué es lo que decidieron? Apartarse de aquel que había sido su libertador. Pero aquí está también el gran amor que Dios tiene por sus hijos. Y el Señor, a pesar de que los había entregado en las manos de los madianitas, el Señor no se había olvidado de ellos. Entonces el pueblo de Israel clamaba al Señor porque no le gustaba lo que estaba pasando, porque la estaban pasando mal. Y entonces el Señor, que es un Dios que es compasivo, que es un Dios que siempre tiene misericordia por su pueblo, entonces oyó. Y dice aquí en el episodio 2 de esta miniserie que nosotros estamos viendo a través de la palabra de Dios, es que el ángel de Jehová apareció. Entonces, yo quiero invitarlos allí al versículo 11, que dice así: y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, una vez que aparece el ángel, dice el verso 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón, ¿qué cosa? Esforzado y valiente. Y aquí yo me quiero detener un poco porque esta parte a mí me encanta. Resulta que el ángel de Jehová, cuando aparece allí a Gedeón, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo les pregunto, ¿y de qué valentía, en qué valentía se estaría fijando el ángel de Jehová cuando este hombre estaba escondido allí trabajando con el trigo y escondiéndolo de los madianitas? ¿De qué valentía estaría hablando? Y saben que a mí me gusta este versículo porque el Señor no ve con sus ojos lo que nosotros como humanos vemos con los nuestros. Y el Señor conocía el corazón de ese joven que estaba allí, el menor de la casa de su padre, en quien el Señor podría haberse fijado en otros que realmente fuesen valientes. Pero sin embargo el Señor se fijó en este joven, un joven que estaba trabajando allí para su padre, un joven que estaba escondiendo el trigo para que no se lo quitara, un joven que el Señor conocía su corazón. Y como el Señor conoce nuestro corazón, el Señor ve las cualidades que nosotros tenemos. Y el Señor no ve nuestras cualidades que son negativas, sino que el Señor se centra en potenciar y en decirnos cuáles son nuestras cualidades positivas. Y ahí hay una gran lección, queridos hermanos. Cuando nosotros vemos al que está a nuestro lado, entonces no nos centremos en decir cosas negativas de él, sino más bien potenciemos aquellas cosas que son positivas.
el Señor vio en Gedeón un varón esforzado y valiente. Yo me imagino aquí al Señor diciendo: César, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jesse, varón esforzado y valiente. Jesse tiene ahí un buen músculo. Roberto, varón esforzado y valiente. El Señor a cada uno en esta hora nos dice nuestras cualidades que son positivas. Y el Señor ve personas esforzadas y valientes. Porque para estar aquí un día sábado hay que ser esforzado y valiente. Porque ¿cuántos tuvieron quizás una lucha producto de su trabajo? ¿Cuántos tuvieron luchas internas que allí les impedían a veces levantarse? Y tuvieron esa lucha espiritual, pero vencieron porque el poder del Espíritu Santo los trajo hasta este lugar. Ustedes son hombres y mujeres esforzados y valientes. Por eso han venido hoy día a la presencia de nuestro Dios. Entonces el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le muestra que él es un varón esforzado y valiente. Y también el Señor en ese momento le dice lo siguiente. Pasemos al versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces el Señor ya le estaba dando una misión a Gedeón. Y esa misión es que por la mano de él iban a vencer al pueblo que los tenía oprimidos. El versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces el Señor se preocupa allí de darle ánimo, de infundirle ese valor que este hombre necesitaba. Por eso es que le dice: tú eres esforzado y valiente, pero ojo, que no vas solo. Yo estoy contigo. Con tu fuerza van a vencer. Pero ¿quién es el que va a pelear la batalla por ti? Voy a ser yo. Entonces el Señor en cada momento en nuestra vida también nos está recordando de que Él está de nuestro lado. Ante las dificultades que nosotros podamos tener, Dios es quien pelea las batallas por sus hijos. Y en eso nosotros debemos depositar nuestra fe. Entonces pasamos al episodio número 3 de esta miniserie, que se titula Derribando altares. Una de las cosas por las que Dios había quitado su bendición y su protección del pueblo de Israel es porque ellos habían decidido ir en pos de dioses ajenos. Entonces el Señor le da una primera misión a su siervo Gedeón. Este joven le dice: usted lo que va a hacer es que va a ir allí donde están esos lugares altos y donde hay altares. Está el altar de Baal y el altar de Acera, y usted va a tomar allí unos animales. Imagínense, usted los va a amarrar esos altares y va a tirar con esos bueyes, con esos toros, y los va a derribar. Porque allí en ese lugar, ¿qué es lo que se debe construir? Se debe construir un altar para el Dios verdadero. Entonces, el varón esforzado y valiente no fue de día, sino que fue de noche. ¿Para qué? Para que nadie lo viera. Entonces imagínense ustedes la historia, imagínense a Gedeón ahí entrando, allí calladito, tratando de amarrar, que los toros ni siquiera fueran a decir algo. Derribó los altares. Entonces, después de que ocurre esto, viene el amanecer y vienen las personas y se dan cuenta que los altares de Baal y el altar de Acera estaban por el suelo, destruidos. ¿Cómo creen que se colocó la gente de ese entonces? ¿Estaban felices? Se enojaron, porque imagínense cómo habían derribado el altar de los dioses. Entonces estaban enojados. Y lo que hace la gente es que quiere ir a buscar al responsable. Y el responsable de esto es Gedeón. Entonces, si Gedeón botó los altares, entonces debe morir.
Y la gente iba con esa intención a buscar a Gedeón, pero allí también está la obra de su padre que le dice, bueno, si estos son dioses verdaderos, entonces que estos dioses se defiendan solitos. Porque de aquí nadie pasa para hacerle algo a mi hijo. Solamente estoy parafraseando, mi hermano. Pero al final es lo que comienza allí a ocurrir en este episodio. Entonces el Señor, ¿qué fue demostrando? Fue demostrando de que en el lugar donde hay dioses ajenos debe construirse un altar para el Dios verdadero. Y eso es también lo que el Señor quiere en nuestra vida, de que nosotros botemos aquellos altares de dioses ajenos que están ocupando el corazón que solamente le corresponde a nuestro Señor. Entonces pasamos al episodio 4, porque las miniseries son cortas. Y el episodio 4 es un episodio que es conocido, el vellón de lana. Y en este episodio nos damos cuenta de algo. Esto está registrado allí en el libro de Jueces, capítulo 6, allí estamos nosotros. Ahora nos vamos al versículo 37. Allí está el episodio 4. Versículo 37. Entonces imagínense ustedes al varón esforzado y valiente, al que se le apareció el ángel. El varón esforzado y valiente que temió por su vida cuando la gente se iba a lanzar, pero el Señor estuvo allí para protegerle nuevamente. Entonces el Señor tenía encomendado una misión. Y la misión que Dios le había dado era que iba a derrotar a los madianitas como si fuesen un solo hombre. Entonces aquí uno empieza a ver ese lado humano de los personajes bíblicos. Porque a veces nosotros idealizamos los personajes bíblicos y pareciera como que todo fue perfecto, una fe intachable. Pero fueron personas como usted y como yo, con sus luchas internas también. Con momentos con su fe aquí arriba, grande, pero también con momentos en los que su fe disminuía. Y muchas veces colocaban en duda aquellos mandatos que el mismo Dios les había encomendado. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como me lo dijiste, entonces yo te voy a colocar una prueba para tener certeza de que realmente es así, Señor. Les pasa que a veces el Señor nos da una respuesta o nos da una orden y nosotros dudamos de eso. Porque a veces somos igual que Tomás, queremos ver para creer. Y el caso de Gedeón es que él le dice, Señor, a ver, yo te voy a colocar una prueba. Después de esta prueba yo sé que si tú respondes, yo ya sé que tú estás conmigo. Y la prueba era, versículo 37, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces, ¿cuál era la prueba? Un vellón de lana. Ese vellón de lana debe estar todo mojadito con el rocío y la tierra toda seca. Puso a prueba el Señor. Y es así como el Señor también dio una respuesta. ¿Qué ocurrió con este vellón? Se cumplió la petición que había hecho Gedeón. Entonces fue Gedeón al otro día, me imagino así con un poco, así como incertidumbre, un poca fe, se acerca y se da cuenta que el vellón está todo mojado y la tierra al lado toda seca. Entonces ya no había nada más que decir. Tenía que ir. El Señor le estaba demostrando. Pero nos pasa en nuestra vida como cristianos que a veces el Señor nos da una prueba y nosotros somos porfiados. Y decimos,
Señor, a ver, pero ya yo sé que tú me respondiste, pero déjame tener toda la certeza, ¿cierto? Toda la seguridad para poder cumplir con lo que me estás pidiendo. Y a veces volvemos y dudamos del Señor. Entonces Gedeón dijo, ya, una más solamente. Señor, si ahora se hace a la inversa, si el vellón de lana está seco y todo su alrededor mojado, entonces yo comprenderé que tú me estás enviando y que vas a salvar a Israel con mi mano. Pasó la noche. Viene al otro día Gedeón. Ya me imagino como el vellón por ahí, acercándose despacito para ver si el Señor había respondido o no. ¿Y qué ocurrió con el vellón? Estaba todo sequito. Y la tierra a su alrededor, todo mojado. Así lo dice el verso 40, que dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces, Gedeón, el joven varón esforzado y valiente, ahora ya debía cumplir con la misión. Se estaba agotando el tiempo. Los madianitas estaban haciendo lo que querían con el pueblo de Israel. Y al Señor, por más que su pueblo esté en otros caminos, al Señor le duele cuando a sus hijos le hacen algo. Por eso es que el Señor no podía esperar más, porque el Señor ama a su pueblo. Entonces, levantándose, y pasamos ahora al siguiente episodio, porque la batalla inicia. Y esta batalla va a tener la formación de un ejército. Esta batalla va a tener una táctica de guerra. Y esta batalla va a tener un desenlace también. Y esto se comienza a ver ahora en el capítulo 7 del libro de Jueces. Entonces, siga usted allí la lectura con su Biblia. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Garot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Y hago aquí un paréntesis, porque para reunir a todo este pueblo, entonces usted comprenderá de que hubo un llamado también a enlistarse. Se envían mensajeros a las diferentes tribus para que envíen allí a su ejército. Entonces, ya estando reunido este ejército, el Señor le dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, el versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuánto fue el ejército que reunió Gedeón? ¿Cuántos fueron? 32,000 guerreros. Se calcula que el ejército de Madián eran alrededor de unos 135,000 guerreros. 135,000 contra 32,000. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, mis hermanos, pero más o menos calculo de que la lucha iba a ser 1-4. 1-4. Entonces, pensando en estos guerreros, ¿cómo se vería mi hermano Jesse, ya que yo lo saqué de ejemplo delante? Que usted está aquí frente a mí, entonces. Hermano Jesse ahí, un guerrero del Señor.
contra 4 guerreros del enemigo. Yo creo que con la espalda hacia la pared se podría defender un poco, para que no lo tomen ahí por la retaguardia. Pero es difícil, humanamente es difícil luchar contra 4 personas. Pero al Señor se le ocurre que los 32.000 son muchos. Las ocurrencias que tiene el Señor. 32.000 son muchos, Gedeón. Dile a los que tienen miedo que se vayan a la casa. Y cuando Gedeón empieza a decir los que tienen miedo, los que tienen algo que hacer en su casita, a lo mejor se les quedó prendida la olla, no sé, devuélvanse. Y lo voy a decir así los chilenos, agarraron papa y se fueron. 22.000 y quedaron solamente 10.000. 10.000 guerreros. Y la palabra del Señor continúa. Dice así: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, pero si quedaron 10.000, hermano Jesse estaba peleando contra 4, ahora ya van a ser 1 contra 13. Si apurado podía contra 4, imagínense el hermano Jesse combatiendo contra 13 de los enemigos. Humanamente es imposible ganar una batalla así. Pero el Señor dice: aún son muchos. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más que cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, ya era un número 1 a 13. Yo ya perdí la cuenta cuando bajamos a 300. Humanamente es imposible. Pero allí fue como el Señor probó a aquellos hombres. La sierva del Señor, en Patriarca y Profeta, dice así: el carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñan en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. ¿Notaron eso? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Los 9.700 estaban preocupados de sí mismos. No estaban preocupados de la emergencia la cual estaba enfrentando el pueblo. Continúa diciendo: Dios escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que también eran hombres de fe. Miren la característica que tenían. Eran hombres de fe. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba primero el cumplimiento del deber de la obra de Dios antes que sus propias necesidades. Y por eso es que el Señor, aunque parezca ilógico, aunque los números no nos caigan aquí en nuestra mente porque son ilógicos, de poder ganar una batalla con 300 hombres contra un ejército de 135.000, pero el Señor le dijo algo a Gedeón cuando le hizo el llamado: yo estaré contigo.
Por eso nunca debemos olvidar que el Señor es quien está a nuestro lado, porque es el Señor quien pelea las batallas de sus hijos. Y con esos 300, para el Señor era suficiente. ¿Por qué? Porque los 300 eran hombres de fe y porque no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber, dice la hermana Juan. Entonces, tenemos ahora los 300. Y el capítulo final es la derrota de Madián, porque el Señor se iba a encargar de que así fuese. Entonces, Gedeón prepara su mini ejército, 300 hombres, y los lleva allí, cerca donde está el enemigo. Voy a colocar aquí como a estos varones, aquí estamos los 300. Ya nosotros representamos, ya, pero ustedes no son el enemigo, hermano, tranquilo. Solamente iba a ser el ejemplo. Gedeón llega aquí con sus hombres, allí en el valle. Están todas las tiendas allí del ejército, con toda su artillería, con todo lo que tenían. Entonces, desde acá, Gedeón hace allí un vistazo. ¿Cómo lo vamos a hacer para vencer a este enemigo? Y entonces el Señor le da la respuesta. Y el Señor lo que hace es mostrarle allí un sueño de que ellos iban a ser los victoriosos. Y al mismo tiempo, el Señor quiso corroborar esto en Gedeón, porque Gedeón tomó allí, digamos así, como un equipo de avanzada y fueron a hacer una inspección en la noche al ejército enemigo. Y mientras estaban allí, escucharon a 2 hombres del ejército madianita que estaban hablando. Y uno le decía, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño y ocurría que venía así, algo rodaba por nuestro campamento y lo destruía completo. Y entonces el otro temió porque le dijo, ese es Gedeón que viene contra nosotros. Y temieron, se asustaron, porque empezaron a comprender que algo estaba ocurriendo. Entonces, cuando Gedeón escuchó eso, que estaban hablando los del ejército enemigo en aquella tienda, entonces Gedeón dijo, esta es la señal que el Señor me está dando. Se volvió acá rápidamente. Llegó la hora en que nosotros debemos atacar. Somos 300, entonces formamos 3 grupos de 100 personas. Ahora hay que tomar las armas, ir a vencer al enemigo. Y aquí viene la otra parte lógica, mis hermanos. Porque el relato dice lo siguiente. Allí en el verso 16 en adelante. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces, hermano Jesse, si usted lo llaman a la batalla y usted ya es parte de los 300, ¿qué espera? ¿Qué arma espera que le pasará? Póngase ahí en el contexto de Gedeón, no vaya a sacar una bazooka o metralleta, no, eso no es, mi hermano. ¿Qué espera? Una lanza. Roberto, ¿qué arma esperas tú? Una lanza. César. Ya, una onda. Yo pienso tiro en una espada. Un escudo. Con tal de si viene el enemigo, cubrirme. Pero, ¿qué se le ocurre pasar a Gedeón? Una trompeta.
se le ocurre pasarle un cántaro. Entonces, cuando uno lee, ¿qué va a agarrar? ¿Trompetazo? ¿Qué iba a hacer Gedeón? Las cosas ilógicas para el ser humano, pero no para Dios. Que vendría así como... Yo me imaginaba, hermanos, cuando toma un cántaro, así como una señora en la casa cuando toma el sartén para darle a ganar. Un cántaro tomándole, pegándole al enemigo. Como así me lo imagino, pero en realidad el Señor quiere dar una lección muy valiosa a través de esto. Porque es el Señor quien pelea las batallas de sus hijos. Y eso no debemos olvidarlo, por eso lo he repetido varias veces en esta predicación. El Señor está con sus hijos. Vamos al desenlace de la historia. Dice así, ¿qué es lo que iban a hacer? Les dijo, miradme a mí, verso 17, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces, ahí nos está mostrando esta táctica de guerra que tuvo Gedeón. 100 fueron con él, por un lado del campamento. La hermana Juárez dice que otros se repartieron por el otro extremo, con tal de que rodearon el campamento del enemigo. Estaban por todos lados. Y Gedeón da la orden. Y la orden de Gedeón: toca trompeta. Y cuando él tocó trompeta, 300 trompetas tocaron. Y tocaban trompeta y decían, por Jehová y por Gedeón. Imagínense si nosotros hiciéramos el ejercicio en este momento y todos dijéramos con voz de guerra, por Jehová y por Gedeón. Imagínense cómo se escucharía aquí en la iglesia. 300 personas tocando trompeta, por Jehová y por Gedeón. Y cuando hubieron tocado las trompetas, ¿qué hicieron con los cántaros? Los quebraron. Y dentro de los cántaros llevaban una antorcha. Entonces imagínense que en medio de la oscuridad se quiebra un cántaro, genera 300 cántaros a la vez, un ruido, y recién renovados los centinelas estaban tranquilos. Y de repente surgen de la oscuridad 300 antorchas que rodean todo el campamento. Dice la palabra de Dios que se confundieron de tal manera que no sabían hacia dónde estaban vueltos. Y en medio de esa oscuridad, y vieron llamas por todos lados, trompetas que sonaban, esos cántaros que se quebraron, que no hallaron otra cosa sino que sacar su espada y enterrársela al primero que estaba al lado. ¿Y qué es lo que le había dicho el Señor? Los eliminarás como un solo hombre. La palabra de Dios dice así, verso 22. Y las trompetas tocaban, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno
contra su compañero en todo el campamento. Y vuelvo a repetir, Jehová es quien pelea las batallas por sus hijos. Y no necesitaron la lanza, no necesitaron la onda, no necesitaron el escudo, no necesitaron la espada, porque la espada que iba delante de ellos era la espada del ángel de Jehová. Y contra esa no hay quien tenga una victoria. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, el Señor les dio una lección a este pueblo, porque cuando ellos tomaron estas armas que no eran lógicas para ir a la guerra, es porque Dios quería enseñarles algo. Y el Señor quería demostrarle a este pueblo que en la medida en que esos cántaros fueron quebrados allí en el piso, no son otra cosa sino que el símbolo de una vida que se humilla ante los pies del Señor. Y recuerden, los 300 no priorizaron sus necesidades, sino que su fe estuvo en el cumplimiento del deber. Y para cumplir con el deber, con la obra del Señor, nuestra vida no puede estar centrada en las cosas de este mundo. Tiene que estar centrada en una vida que se humille todos los días ante la presencia del Señor. Eso, cuando el cántaro se quiebra, de él sale la antorcha. Y esa antorcha trae la luz. Porque en nuestra vida y en nuestras batallas que tenemos en nuestra vida espiritual, en realidad no podemos ser vencedores si no está el poder y la unción, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso el Señor también quería enseñarles algo importante a ellos. Y lo tercero es que ellos tocaron trompeta, porque la trompeta era el símbolo de la victoria que iba a tener el pueblo sobre los enemigos. Y la victoria solamente se logra cuando tenemos un corazón que es sincero, un corazón que pone su confianza en el Señor y que por consecuencia es un corazón y una vida que declara al Señor Jesús como el Dios verdadero sobre todas las cosas. La hermana Pay dice que el jefe, a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas, no ocupaba un puesto eminente en Israel. ¿Se recuerdan dónde estaba? Al inicio de la miniserie, estaba limpiando el trigo, ¿dónde? En el lagar. Y de allí el Señor lo tomó. No era un príncipe, no era un sacerdote, ni un levita. Se consideraba como el menor de la casa de su padre. Pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo y estuvo dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talentos más destacados, sino a los que mejor puede utilizar, porque delante de la honra está la humildad. Eso dice el libro de Patriarca y Profeta en la página 535. Y en la página siguiente añade esta frase que dice: la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual como lo fueron para Gedeón y Josué en sus batallas con los cananeos. Entonces, en nuestra vida debe haber humildad, debe haber humillación ante el Señor. En nuestra vida debe haber confianza, obediencia a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en el tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso es que cuando nosotros vemos estos símbolos del cántaro, de la antorcha, la trompeta, no son otra cosa sino la victoria de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas.
Si usted quiere ser una persona victoriosa, que ante las adversidades, aunque parezca ilógico, tiene que recordar que nuestra vida debe estar humillada ante el Señor. Cuando buscamos al Señor con humildad, el Señor va a poner su espíritu en nuestro corazón. Y de esa manera la confianza y la fe en Dios irá creciendo para declarar que solamente en Cristo Jesús tenemos victoria. Por eso el llamado en esta mañana, mis queridos hermanos, usted desea en esta hora que su vida sea una vida que se humille y se quebrante de los pies de Dios. ¿Es su deseo en esta mañana? ¿Puedo ver su mano? Tengo otras preguntas para ustedes también. ¿Usted anhela que su vida sea una vida poderosa con la presencia del Espíritu Santo? ¿Puedo ver sus manos? Son las decisiones que tomamos ante el Señor. ¿Desea usted hoy poner toda su confianza y reconocer que solamente Jehová quien vence las batallas en tu vida? Por eso es que el texto clave de esta mañana decía así, el que leyó nuestro hermano Carlos: no seré Señor sobre vosotros, porque el pueblo, después que ganó la batalla, ¿qué es lo que hizo con Gedeón? Tú tienes que ser nuestro rey, tú tienes que ser nuestro líder. Pero Gedeón les dice, no seré yo, no serán mis hijos. Jehová señoreará sobre vosotros. Por eso la invitación de esta mañana es que solamente el Señor sea quien señoree en cada uno de nuestros corazones. Pongamos nuestra vida en las manos de Jesús. Dejemos que Él reine y que Él nos perfeccione cada día. Nos vaya perfeccionando con el poder de su Santo Espíritu. Que vaya moldeando nuestra vida, nuestro carácter, a la imagen de nuestro Señor Jesús. Que solamente Jehová reine en nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Amén. Después de este maravilloso mensaje, damos gracias al Señor por su palabra. Vamos ahora a cantar el himno 362, ¿cierto? Vamos a dejar a Pedro para que nos vaya guiando. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Después de este maravilloso mensaje, lo vamos a cantar también con todo el corazón. Pertenezco a Cristo.
Nuestro Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, queremos agradecer por el mensaje de su palabra. Porque en ella, Señor, nosotros encontramos palabras de vida eterna. Palabras, Señor, que nos presentan que estamos viviendo en un mundo que es difícil. En un mundo en el cual tenemos luchas. Y aunque estas luchas parezcan imposibles de ganar, Señor, usted nuevamente nos recuerda que usted está con nosotros y usted pelea nuestras batallas. Señor, solamente debemos tomar una decisión, que nuestra vida esté humillada ante Cristo Jesús. Señor, ayúdenos para que el poder de su Santo Espíritu nos perfeccione cada día para el reino de los cielos. Señor, gracias porque hemos sentido su presencia en medio nuestro y porque, Señor, nos seguiremos gozando en este día santo que usted ha dejado para nosotros. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El número 45 para